la finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios. La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o cualquier otro tipo, de que se trate la identidad y domicilio de su responsable. El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el artículo siguiente, las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos, la posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. Como se verá, está bastante reglamentado y muy minucioso el texto de la ley nacional, que tiene su homónimo en la provincia de Buenos Aires, con pequeñas diferencias. La categoría de datos que está en la próxima placa: ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Esto sería una cosa absurda, obligarle a una persona a proporcionar datos sensibles, justamente que son los que están dentro de los derechos personalísimos de la persona. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general, autorizados por la ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados por sus titulares. Queda prohibida la formación de archivos que almacenen información que directa o indirectamente revele los datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco restricto de las leyes y las reglamentaciones respectivas. Los datos relativos a la salud, sanitarios públicos o privados, y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relacionados al tema de la salud física o mental de los pacientes que acudan a esos centros o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto profesional también. Y acá está el tema de la seguridad de los datos y el responsable o usuario del archivo, que debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar esa seguridad y esa confidencialidad de los datos, de modo de evitar la adulteración, la pérdida, la consulta o tratamiento no autorizado, que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Y acá, cuando se dice medio técnico utilizado, está el famoso algoritmo que utilizan los buscadores, que es la IA, la inteligencia artificial, que está muy de moda y que también estuvo en el caso porque bueno, es una búsqueda automática y es una réplica que multiplica las respuestas cuando uno pone la palabra en el buscador. Entonces, por eso es que esa responsabilidad de los seguros, de la seguridad que garantice la confidencialidad de los datos, está tanto para el sistema organizacional de aquel que tiene los datos y que no debe ser esa falencia por acción humana ni tampoco por la inteligencia artificial que se utilice. Y acá queda prohibido registrar datos personales en archivos que no reúna las condiciones técnicas de integridad y de seguridad. Sí, sí, sí. Sí, pero los casos, yo te digo para la audiencia, los casos, nosotros los estudiamos cuando llegan a la corte. No cuando están en primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque hay casos, miles de casos,
en la provincia de Buenos Aires y no nos da el tiempo para estudiar las sentencias de primera y segunda instancia. Es decir, que vamos cuando sienta precedente y cuando uno llega a la Corte, que la Corte dice, bueno, el caso de la noticia policial o periodística la conocemos, que se quemaron un montón de datos ahí a propósito, obviamente, o con una intencionalidad porque ahí se albergaba mucha información. Bueno, tenemos muchos casos en los cuales se recurre al incendio o a la catástrofe para destruir todos los datos. Pero los casos que nosotros estudiamos son judiciales. Porque si entramos a estudiar todos los casos que presumiblemente van a llegar a la Corte, no nos da lamentablemente el tiempo. Lo podemos conocer en la noticia periodística, pero no creo que tenga caso judicial todavía. Pero bueno, todo es importante refrescar en la memoria. Pasamos al deber de confidencialidad, que el responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Que es una responsabilidad que tiene el profesional que actúa. Y que incluso esta obligación queda inmanente, queda subsistente después de finalizada la relación con el titular del archivo de datos. El obligado puede ser relevado del deber secreto en la próxima placa por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública. Es decir, que acá, obviamente, que están en juego el interés general, el interés público, la salubridad, etcétera, de defensa nacional o de salud pública, que inclusive esto ha sido resuelto en un fallo judicial. Los datos personales, objeto de tratamiento, solo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario. Y otra vez, con el previo consentimiento del titular de los datos. Es decir, que ahí hay una propiedad. ¿Recuerdan el caso Emilio Bourdieu contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires? Que yo les decía que hay un derecho de propiedad, no la propiedad solamente sobre el dominio, sino también sobre derechos extrapatrimoniales. Bueno, este es un derecho de propiedad, sobre los datos. Es decir, yo tengo que para desprenderme, para cederlo, tengo que tener consentimiento. Es decir, que no me lo pueden arrebatar o arrancar así nomás. Inclusive hasta puede llegar a haber una exigencia de una resolución judicial. ¿Vieron como el domicilio, que no puede ser violado, sino por orden judicial? Bueno, esto es parecido. Porque no puede ser arrancado de mi titularidad, de mi propiedad, sino por una excepción que está refrendada, que está ratificada por una autoridad judicial que así lo dice. Al que se le debe informar sobre la finalidad de la sesión e identificar al sesionario o los elementos que permitan hacerlo. Ese consentimiento, obviamente, que como yo lo doy, lo puedo revocar. Y también están las excepciones dispuestas en la ley que se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias, se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares, se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información de modo que los titulares de los datos sean identificables. El cesionario queda sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trata. Está prohibida la transferencia internacional de datos personales con países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles adecuados de protección. Ahora bien, esa prohibición no regirá en los siguientes supuestos. Cuando hay colaboración judicial internacional, y ahí están todos los supuestos
de esa colaboración, el intercambio de datos de carácter médico, la transferencia bancaria o bursátil en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la legislación que es aplicable, cuando la transferencia se hubiere acordado en el marco de tratados internacionales, cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha del crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. Bueno, el derecho de los titulares de datos, que es el derecho a la información, y volvemos otra vez a lo jurídicamente protegido. Puede solicitar información al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables. Ese registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita. Y acá está, obviamente, la garantía. Otra vez aparece la garantía. La garantía que yo tengo como ciudadano de ir a reclamar dónde está y esto que es libre y gratuito. Y cómo está, y también, obviamente, como ya dijimos anteriormente, el derecho de rectificatoria ante una posible afectación de mi dignidad, de mi honor, de mi derecho personalísimo, de mi intimidad, de mi privacidad. El titular de los datos, previa acreditación de la identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en esos bancos de datos. El responsable usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga dicho pedido o si evacuado el informe se estimara insuficiente, queda expedita la acción de protección de datos personales o de habeas data prevista en la presente ley. Esta es la finalidad de la ley. Dimos todas las descripciones de todo lo que se protege, de la responsabilidad de esas entidades y algunas particularidades de derecho internacional, lo que está prohibido, y acá está la garantía propiamente dicha. El derecho de acceso a que se refiere el artículo solo puede ser ejercido, en la próxima placa, en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho, en el caso de personas fallecidas, como todos conocemos, le corresponderá a los sucesores. Bueno, pero para eso está la habeas data. Y hay que acreditar, obviamente, sumariamente, el interés legítimo o el derecho subjetivo, en este caso, siendo heredero, siendo sucesor. El contenido de la información, que debe ser suministrada de forma clara, exenta de codificación y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular. Aun cuando el requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales, en ningún caso el informe puede revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado. Fíjense que ahí se protege la órbita de influencia que tiene el interesado y se protege a todo el entorno, porque ¿qué tiene que ver el entorno al efecto de la información respecto de lo que le pasó al interesado? Y vuelve a ser también a tener ese tercero una protección
de la misma forma contenida en el artículo constitucional que dije anteriormente, 19 nacional, primer párrafo, 26 provincial. La información a opción del titular puede ser por medio escrito o por medio electrónico, telefónico, de imagen, otro idóneo a tal fin. Derecho de rectificación, que es el derecho que pide aquel que dice que esa información hay que rectificarla, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titulares, que estén incluidos en el banco de datos, es decir, que puede el interesado pedir esa supresión. El responsable usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, porque de eso se trata la garantía. Supresión o actualización de los datos personales del afectado, haciendo todas las operaciones a tal fin en el plazo máximo de 5 días hábiles de recibido el reclamo del titular. Es decir, que fíjense el proceso sumarísimo que tiene esto, hasta ahí desde el punto de vista administrativo. Después vendrá la acción judicial si no lo hace. El incumplimiento de esta obligación dentro del término habilitará al interesado a promover la acción de protección de datos personales o habeas data prevista en la presente ley. En el supuesto de cesión o transferencia, el responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del 5º día hábil de efectuado el tratamiento del dato. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos e intereses legítimos de terceros o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos, que es la misma contragarantía que hemos dicho y que están expuestas en la ley, que son las excepciones a esa garantía de la petición del interesado titular de los datos. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco de datos debe o bien bloquear el archivo o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en su caso en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos. También está el tema de las excepciones, que los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, mediante una decisión fundada, denegar ese acceso, esa rectificación, esa supresión, en función de una protección de la defensa de la nación, del orden público, de la seguridad pública o de la protección de los derechos e intereses de terceros. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables usuarios de bancos de datos cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de salud, del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. Pero lo tiene que fundar y tiene que notificarlo al afectado, porque el afectado ahí no se va a quedar tranquilo y va a decir, no, yo no tengo nada que ver con toda esta gravedad que a mí me están imputando y yo necesito una información porque necesito ese dato y tengo que protegerme. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, se debe brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer el derecho de su defensa. Claro, ¿qué significa? Que cuando va al proceso, ahí sí, se lo tiene que dar porque es un derecho que afecta al debido proceso legal. Tiene que tener todos los elementos de conocimiento para saber de qué se va a defender. Si no le dan los datos, no sé de qué me voy a defender.
Es una cosa lógica. Las comisiones legislativas, debido proceso legal que ya vimos que está contemplado en el artículo 15 de la Constitución Provincial, artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y también esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense el tema de las comisiones legislativas. Las comisiones de defensa nacional y las comisiones bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior y de inteligencia del Congreso Nacional y la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación u otras que sean sustituyentes tendrán acceso a los archivos o bancos de datos por razones fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de competencia de tales comisiones. Acá el artículo 23, inciso segundo, hace referencia a esa fiscalización de seguridad interior, inteligencia y seguridad interior que fiscaliza la Cámara de Diputados Nacional, que son organismos sensibles que tienen... me salió un término inclusivo, pero no lo quise decir. Organismos de información sensible o de conocimiento sensible que por la propio giro que tiene esa comisión, obviamente tiene que tener acceso, obviamente después responsable, muy reservadamente, de toda ese manejo de datos. La rectificación, actualización o supresión de datos personales o inexactos o incompletos que obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo alguno para el interesado. Y bueno, ahí está el tema después de lo judiciable. Las decisiones judiciales a los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado. Es decir, que acá se trata de sacar el tema ese de que el objetivo sea la definición del perfil o personalidad del interesado. Eso tiene que ser accesorio, no puede ser lo único. Y que resulten los actos estos que son contrarios a esta disposición, obviamente son nulos y por lo tanto son atacables judicialmente. Bueno, hasta aquí terminamos el tema porque sería muy estar en un tema más profundizado, analizar la ley provincial, que lo podemos dejar para una segunda fase del curso. Aunque, reitero, hemos tratado muy ampliamente en demasía quizá el tema del amparo, pero creímos más conveniente porque es la garantía de las garantías, sin perjuicio de que esta también es una linda garantía para ser ejercido, sobre todo en defensa de los derechos personalísimos. Hasta acá nosotros hemos visto en este derecho constitucional provincial, en esta primera parte del derecho público provincial, toda la gama de declaraciones, derechos y garantías, con una gran cantidad de descripción de los derechos constitucionales, del constitucionalismo clásico, del constitucionalismo económico y social, del constitucionalismo de los derechos de tercera generación, de los intereses difusos o de incidencia colectiva, las garantías, que es la segunda parte, la otra cara de la moneda de los derechos, son las garantías, porque si no está la garantía no sirve de nada el derecho. Que es hasta acá, hemos llegado hasta acá. Pero en la última parte del derecho constitucional vamos a ver, en la última clase, que va a ser el viernes que viene, cómo se organiza el Estado. Vamos a ver el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los otros órganos, el Defensor del Pueblo, Fiscalía
de la provincia de Buenos Aires, Asesoría General de Gobierno, los órganos de la Constitución, Tribunal de Cuentas, muy someramente, que son los órganos que ejecutan las leyes. Y, sobre todo, la legislatura, que es la que crea las leyes que limitan los derechos constitucionales. Ahora bien, entre medio de esta gama de derechos, garantías y del poder del Estado para limitar esos derechos constitucionales, está el examen justamente de la limitación a los derechos constitucionales. Que bueno, apelando a nuestra falencia vocal, dio la casualidad que teníamos preparado una conferencia que me tocó dar ante la Asociación de Magistrados y bueno, también la anuencia de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, que nos permite también contar con este video, donde analizo el tema del fortalecimiento de los poderes municipales, pero van a ver ustedes la primera parte, que la primera parte está orientada a lo que se llama poder de policía, que tanto he insistido en este curso, y poder de policía, que son las limitaciones a los derechos constitucionales. Así que bueno, entramos, yo quedo en línea para cualquier consulta y al final, obviamente, y por ahí si la cuestión lo merece, puedo frenar, si Leonel así lo permite, el video y aclarar algún punto que merezca ser aclarado. Así que pasamos entonces a esa conferencia.